Un saludo para todos los que nos están viendo a través de este medio. Como ustedes saben, soy Néstor Díaz y estamos aquí a la espera de poder iniciar este interesante diálogo donde tendremos a un invitado muy especial como es Carlos Rodríguez. Les pido disculpas a todos los que nos están viendo porque iniciamos en un horario que justamente era el que habíamos predispuesto para esta ocasión. Lo que sucede es que hubo una confusión por el tema de que aquí hay un cambio de horarios. Generalmente cuando yo pienso en la hora, pienso a veces en mi país, sin darme cuenta a veces que hay un cambio de horario, muchas veces en diciembre, cuando estamos acá en Estados Unidos. O sea, yo pienso en horario de República Dominicana y estoy en Estados Unidos. Entonces, esa fue la razón. Habíamos pautado para las 20 horas, pero en mi cabeza eran las 21 realmente, porque yo a las 20 horas los sábados y los jueves, perdón, estoy dando clases de teología. Y justamente teníamos una clase muy interesante, un fin de tema de eclesiología que se extendió de forma intensa y muy buena, pero gracias a Dios ya estamos aquí. Pensaba que estaba con el tiempo encima, pero no me había dado cuenta que había programado para las 20 horas cuando realmente eran las 21 horas. Así que prácticamente el objetivo era explicar esta parte. Sí tenemos a nuestro invitado obviamente por las mismas razones, estaba a tiempo, pero ahora voy a esperar que él ingrese inmediatamente a la sala. Quise participar directamente antes de iniciar para decirles, obviamente, que íbamos a tener este encuentro y para que ustedes no se estuvieran desesperando, porque el encuentro promete ser muy bueno, es un encuentro prometedor y sin duda alguna nosotros vamos a tener un acercamiento interesante al tema que sirve de acápite a este video. Les animo a que ustedes puedan desde ya enviar sus notificaciones, estallar el botón de me gusta con el fin de que el algoritmo de YouTube pueda promover este video a otros más, porque hoy vamos a hacer un acercamiento interesante al tema de la base científica que tiene el estudio teológico. Creo que es algo que se tiene que tener en consideración, puesto que la teología muchas veces se ve como un quehacer optativo que cualquiera podría ejercer sin la preparación o capacitación debida. De hecho, cuando ustedes van a YouTube, la mayoría de los que producen contenido teológico no son teólogos profesionales, no son teólogos capacitados en el área o no son teólogos que tienen un pensamiento desarrollado de esa forma. Lo digo porque, como una vez escribí en un ensayo que presenté hace muchos años cuando estudiaba en una maestría de terapia familiar, había presentado un documento interesante sobre cómo la titulación no te hace profesional. Y eso es verdad. O sea, la mayoría de los que tienen títulos profesionales no dominan muy bien las carreras de esos títulos. Hay personas que tienden a comprar los títulos doctorales y hay personas que también tienen la habilidad interesante de poder cursar una materia o cursar una carrera que después no pueden dominar o porque no se actualizan o porque no dominan el lenguaje de esa profesión. Eso pasa mucho y pasa en los países incluso desarrollados. Así que la titulación no te hace teólogo, pero la teología incluye una capacitación que implica que usted domine por lo menos un lenguaje de corte epistémico, puesto que la teología conlleva de suyo un episteme. Así que hoy nosotros vamos a hablar sobre la teología como ciencia. Y para ello tenemos a un invitado muy especial que es mi querido hermano Carlos Rodríguez, que es un referente importante en lo que tiene que ver con el ámbito del conocimiento teológico. Es un joven que se está, por cierto, entrenando en esa área, que por cierto está preparando un estudio sobre las bases epistemológicas y el carácter científico que posee el discurso teológico. Y obviamente lo tenemos como invitado y él está con nosotros en esta noche. Así que, amigo Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Sí, ¿me escuchas? Te escucho fuerte y claro.
Perfecto, perfecto. Yo estoy bien, gracias a Dios. Encantado de estar aquí en este espacio contigo y con las personas que se han estado conectando, se están conectando y van a ver este video en la plataforma en internet. He encantado de compartir este espacio para hablar de este tipo de temas que muchas veces no son de mucho acceso a muchas de las personas, vamos a decirlo a un nivel popular, y muchas veces las personas, valga la redundancia, desconocen mucho estos temas, tal y creencias populares o creencias infundadas sobre lo que es y no es la teoría. Muy bien, excelente. Entonces, rápidamente, para poder aprovecharte a ti, porque sé que tú tienes un gran trabajo que has realizado sobre el tópico. Me comentaste que estás preparando una especie de tesis sobre las características del discurso teológico como ciencia. Háblame, por favor, de eso. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho ahora mismo. ¿Me escuchas tú a mí o no? Parece que nuestro querido hermano Carlos tiene algún tipo de problemas. Bueno, eh, voy a aprovechar para saludar a los que están con nosotros. Francisco, gracias como siempre, está acompañándonos. Francisco Espinosa. Es un... Creo que he tenido problemas con la conexión. No sé si ahora sí me escuchas perfectamente. Ahora te escucho fuerte y claro, gracias a Dios. Pues bien, no sé si escuchaste mi Ah, pregunta. no, sinceramente no escuché nada. Ok, no, está bien, no, te lo voy a repetir. Estabas diciendo que estabas preparando un estudio sobre el tema del discurso teológico como ciencia. Háblame un poco de ese estudio, de lo que has estado desarrollando. ¿Es una tesis? ¿Con qué fines las estás presentando? Y ese tipo de cosas, por favor. Sí, es un estudio con fines de justamente hacer entender tanto a las personas que no tienen algo relacionado directamente con la teología como a los que sí lo tienen, en qué consiste o en qué ha consistido a través de la historia la teología desde sus inicios, vamos a decir, con Platón, que comenzó a hablar del término propiamente dicho sobre la República. Se dice que Platón fue la primera persona que usó el término como tal para hablar de este discurso racional de las realidades. O sea, que en ese sentido incluso podemos decir que no es una palabra puramente perteneciente a una corriente religiosa en el sentido de Occidente, hablando de cristianismo, islam y esas cosas, sino que pertenece a una idea más general de un discurso racional acerca de las realidades. Entonces, la idea es traerle a las personas un conocimiento general de lo que implica el estudio teológico para corregir varias cosas. Primero, para corregir la idea moderna, porque justamente es como un análisis de un entendimiento moderno de lo que las personas entienden por teología. Corregir el sentido moderno de que es un discurso en base a creencias subjetivas, es decir, es algo que un grupo o una persona entiende o comprende lo que implica ciertas verdades y que esas verdades no escapan de ese grupo. Esa es la primera intención, hacer ver que no es un estudio subjetivo de la creencia de un grupo particular o de una persona particular, sino que hace referencia a elementos y realidades subjetivas que existen fuera de ese grupo. Otro propósito es mostrarle a una facción moderna en la actualidad que estudian cierto aspecto de las ciencias bíblicas, estudian desde una corriente. Yo he notado que cierta corriente en esta área como que tiene un auge a minimizar, ridiculizar, hasta atacar el carácter teológico o el estudio teológico, comparándolo con lo mitológico.
y no mitológico en el sentido simplemente de discurso, de explicación cosmogónica, etcétera, sino mitológico en el sentido de algo falso o irreal, algo ficticio. Entonces, por ejemplo, en ese contexto tú vas a ver personas que cuando, por decir un caso, hablan de ciertas intervenciones milagrosas en la historia, van a decir, no, eso es una explicación teológica, o eso es un teologúmeno, como muchas veces suelen decir. Eso no fue algo, eso no es algo histórico, no es algo real, sino es algo ficticio, algo mítico que se introduce ahí para, vamos a decir, explicar dentro de la visión del autor lo que él entendió que pasó o cómo algo sobrenatural pasó, pero no que necesariamente pasó. Y un tercer propósito es volver o tratar de volver a traer la visión científica de la teología al puesto que siempre ha tenido desde sus orígenes, o vamos a decir desde que en la concepción cristiana, en la Edad Media, se empezó a tomar teología como ciencia, no solamente como sapiencia, sino como ciencia. Es como traer ese concepto medieval, esa implicación medieval, traer la actualidad para que las personas, tanto que estudian como quieren estudiar, entiendan que no están estudiando algo que no es científico o algo subjetivo, algo relevante, sino algo que tiene un carácter y una validez en la academia. Excelente. Entonces, desde esa perspectiva, de acuerdo a ese estudio que estás realizando, entonces lo que propones, obviamente es lo que hemos entendido cuando hacemos un estudio somero de lo que es las ciencias bíblicas, es que directamente el estudio teológico tiene una base epistémica, tiene una base científica, porque no solamente tiene un fundamento epistémico, sino porque posee en sí mismo una metodología de investigación, también tiene una técnica, recursos técnicos para la operación del trabajo del teólogo, de forma tal que el quehacer teológico en sí mismo es ciencia como tal. Sin embargo, cuando nosotros escuchamos a las personas, generalmente en los medios de comunicación, aquellos que son muy críticos del cristianismo y que anteponen la ciencia a la fe, generalmente tienden a cuestionar la validación científica que posee la teología. ¿Qué tú les responderías a personas como esa? Mira, esto no es un debate reciente en el sentido de que surgió ayer o hace pocos años, sino es algo un poco antiguo ya, este tema de la fe, la razón o la ciencia y la teología. Lo primero es entender qué es ciencia. O sea, porque en el sentido moderno que estamos hablando, los críticos mayormente entienden la ciencia en la parte empírica naturalista, es decir, ellos entienden que ciencia es simplemente ciencias naturales, que usa un método científico que aplica las ciencias naturales. Entonces, cae y raya en dos problemas. Primero, el problema metodológico, que suelen levantar murallas discriminatorias, como por ejemplo la que mencionó el filósofo, el doctor Michael Ross, que él dice que simplemente se puede considerar ciencia todo aquello que explica fenómenos de la naturaleza en términos de leyes mecanicistas. Es decir, todo aquello que no explique nada en la naturaleza en términos de leyes mecanicistas no se puede considerar como ciencia. Este criterio metodológico tiene un problema porque deja fuera muchas ciencias y era de saber que no se valida, no usan el método científico per se para realizar su ciencia. Un ejemplo, la ciencia histórica. Entonces, tendríamos que decir que las ciencias históricas no son ciencias según este criterio discriminante en la parte metodológica. Pero también tenemos el problema en la parte epistemológica de lo que afirman el cientificismo, que creen que simplemente podemos conocer o podemos aceptar como verdad, una forma, vamos a decir, popular de expresarlo, podemos conocer y afirmar como verdad aquellas enunciados o preposiciones que se pueden demostrar científicamente, es decir, por el método científico. Entonces, el problema es que cuando se entiende la ciencia así, se cometen muchos errores, muchos de ellos ya refutados, señalados, como por ejemplo que la afirmación del cientificismo no se puede demostrar con su propio criterio. En el caso metodológico hay muchas ciencias, las ciencias no simplemente son empíricas, naturales, hay ciencias históricas, hay ciencias formales, es decir, todas estas cosas muestran que el concepto moderno de ciencia no es ciencia per se. Entonces, lo primero es partir de ahí, que la ciencia no es lo que muchos críticos entienden que es y debe ser ciencia porque se dejarían otras áreas del saber. Lo segundo es que deberíamos responder la pregunta de qué se puede caracterizar como ciencia o a qué se le puede llamar como ciencia. Si nosotros comenzamos, por ejemplo, desde Agustín,
Agustín usaba la palabra ciencia como el conocimiento activo de cosas temporales. Esa es la concepción de Agustín. Pero el uso de teología como ciencia, y esto es importante entenderlo, que la teología se ve como dos aspectos importantes. Como sapiencia, lo que yo necesito para alimentar o fortalecerme en la vida de piedad, y como ciencia, que es el concepto que se maneja o lo que se está explicando en esta noche. Entonces, el uso como ciencia, vamos a decir, en la parte, en el mundo universitario medieval, surge a través de Alain de Lille, que es el que comienza a usar el concepto de teología en este sentido. Entonces, para entender por qué la teología es una ciencia y las características principales de una ciencia, a mí me gusta usar los ejemplos o los tres criterios que mencionó hace mucho tiempo ya gran erudito del siglo pasado, Wolfgang Pannenberg. Él habla de tres criterios para hablar de ciencia. Y me encanta Pannenberg por dos cosas. Primero, porque que lo voy a, o sea, no sé si salga más adelante, pero me encanta el uso de la historia como revelación, el uso que es importante incluso en el estudio de la teología como ciencia. Pero él habla de tres criterios. El primero es que una ciencia será un conjunto internamente coherente de perspectivas y afirmaciones que se relacionan con otra área del saber en particular. Es decir, una ciencia tiene un conjunto de ideas que son coherentes y significativas internamente entre sí y que se relacionan con otras. En el caso de la teología, por ejemplo, podemos mencionar varias disciplinas que se relacionan con ella, como la filosofía, como la historia. Y si hablamos, por ejemplo, de su labor apologética, podemos hablar de una relación interdisciplinaria que tiene la teología. Entonces, la teología cumple este primer criterio. Otro criterio que menciona Pannenberg es que una ciencia apunta a proposiciones que tienen un carácter cognitivo, y aquí entramos en la parte de la epistemología, porque tienen un carácter cognitivo esas proposiciones, o sea, describen un objeto fuera no solamente de la persona, el individuo, sino de la comunidad a la que pertenece el individuo, describe ese objeto fuera de sí mismo. Entonces, esto significa que la disciplina investiga una realidad que escapa de la persona. La teología cumple ese criterio y me gustaría así brevemente mencionar un ejemplo de lo que el criterio implica y lo que no. Por ejemplo, no podemos hablar de una psicología hasta una historia de las creencias de ciertos grupos, como por ejemplo el mormón, que creen su libro, pero no podemos hablar de una arqueología per se del mormón. ¿Por qué? Porque como ciencia no existen rasgos objetivos que se puedan conocer, que cumplan esos criterios epistémicos, no existe. Entonces, en el caso de la teología, sí tenemos esta noción de que apunta a describir cosas. No solamente podemos hablar de la historia de las creencias teológicas cristianas, sino que podemos abarcar de las cosas que dentro de la teología cristiana se apuntan o describen, o afirmaciones racionales que describen, hablando de un carácter ontológico, de un ser supremo y del mundo que éste ha creado y sostiene en su providencia. Y un tercer criterio que Pannenberg usa y habla, que me encanta muchísimo, es cuando él habla que las proposiciones del quehacer científico que se está describiendo o catalogando, esas proposiciones caen claro, siguiendo una metodología, cae en la parte de que pueden ser justificadas o tienen que ser justificadas de una forma intersubjetiva o pública. Es decir, que los enunciados de esa ciencia tienen que, es como colocarse en la palestra pública, para que tanto el quien la firma pueda justificarla, como el quien la critica también pueda justificar su posición. Entonces, en el caso de la teología tenemos muchas afirmaciones o creencias que cumplen este criterio. La más central de ella se encuentra, por ejemplo, en la afirmación de que si no ocurrió la resurrección, todo lo que estamos hablando es una tontería. O sea, fíjese como la creencia principal. Si esto no ocurrió, todo lo que estamos hablando es una tontería. Entonces, la teología sí cumple estos criterios y lo expones. Como decir, mira, es fácil tú exponer si lo que estoy afirmando, que yo explico, que puedo adquirir conocimiento objetivo, tiene un rasgo cognitivo sobre esa creencia, es fácil tú demostrar ahora sí o se puede justificar o hay razones para rechazarla negativa o positivamente en base a la misma metodología que se usan en otras ciencias. Entonces, la teología cumple esos criterios. Entonces, por eso podemos hablar de la teología como ciencia, pero no como muchas veces suelen decir los críticos,
que entienden que la teología debe ser una ciencia natural, que ahí es que está el error. De hecho, en la historia tenemos un famoso intercambio o debate entre Calval y Scott, donde él criticaba la teología como ciencia porque no cumple ciertos criterios en lo que él entendía que debía ser ciencia. Y aunque Barth no pudo, vamos a decir, responder satisfactoriamente las objeciones de él, sí muestra que cuando los críticos manejan un concepto errado de ciencia o un concepto viciado, van a ver la teología como todo menos como una ciencia. Ahora, si tú hubieses estado en ese debate, ¿qué tú le hubieses respondido? Hubiese comenzado con la afirmación central que acabo de mencionar desde la parte histórica, es decir, todo este movimiento que surge desde Jerusalén se basa en un acontecimiento real. Si no hubo tal acontecimiento, entonces todo lo que se está hablando, todo lo que se enseña o toda la doctrina que se desprenden de ahí, no son justificables, no se pueden demostrar, no se pueden falsear, que es una característica muy importante. Entonces estamos hablando de algo que es ilusorio. O sea, estamos hablando de algo que es ficticio, algo que simplemente lo acepto dentro de mi comunidad y subjetivamente dentro de mi persona, pero si esa creencia no puede ser expuesta. Primero, si no puedo, una persona no puede tener acceso objetivo desde fuera para racionalizarla, para ver si cumple con ciertos criterios de cognitivos y para ver si pasa el escrutinio. Entonces estamos hablando de algo que no es ciencia en el sentido que hemos hablado, en el sentido correcto de la palabra ciencia. Entonces yo hubiese comenzado por ahí, porque el problema es que estamos hablando de Barth, que en su momento junto con Bultmann y los acontecimientos que estaban pasando en el momento, acontecimientos de la época, tú sabes que tenían una idea reacia en cuanto incluso a la teología natural. O sea, tenían ciertos recelos de que, o sea, en base al momento que se estaba dando la historia y al surgimiento de otros movimientos como la muerte de la teología, la muerte de Dios en ese sentido. Entonces tú sabes que ellos desarrollaron una teología en base a cómo hacer sobrevivir estas creencias a pesar de la razón. Entonces fíjate que justamente muchos de los mismos prejuicios de Barth fueron los que llevaron a ejecutar o responder este debate, en este debate de esta manera, que al final no respondió a las preguntas de Scott o las inquietudes de Scott por esa misma razón, porque él mismo entendía que esto es una ciencia en el sentido carismático, pero una ciencia real como Pannenberg comienza a hablar cuando surge con todo su movimiento y toda su teología. Buen punto. En ese caso, una pregunta que podría hacerse es la siguiente. A través de las conexiones que realizamos, cotejando los distintos planeamientos dogmáticos, ¿podríamos nosotros sacar predicciones de los mismos? Es decir, ¿puedo yo sacar predicciones a través del cotejo, por ejemplo, de los atributos de Dios? Y esa capacidad predictiva que poseen los dogmas, ¿sería una evidencia de su carácter científico? De poder sacar ciertas predicciones en ciertas cosas, recordando que no serían predicciones en el sentido de las ciencias naturales, por ejemplo, modelos predictivos en ese sentido. Podríamos hablar de ciertos tipos de predicciones o hasta, si pudiera usar un término más llano, forma de inclinar la balanza. ¿En qué sentido? Por ejemplo, David Clark en su libro de método teológico, él habla de la relación dialógica entre la teología y la ciencia. En ese sentido, él menciona un punto muy importante en que la doctrina teológica o el conocimiento teológico muchas veces no sirve para corregir la ciencia, la teoría científica, sino para inclinar la balanza o hasta cierto punto predecir la teoría o los postulados correctos. Un caso particular que él pone es en la parte de la cosmología, el origen del universo. Él dice que dado el conocimiento teológico de una creación ex nihilo, es más predecible o más factible siempre inclinar la balanza en cuestiones de explicaciones que vayan en pos de esto. Entonces, en ese sentido, si pudiésemos hablar de cómo la teología, en el sentido más amplio metafísico, como hablando de la realidad del cosmos creado, si pudiese predecir en el sentido de negar que todas las teorías científicas que aboguen por un universo eterno, un universo cíclico, siempre van a errar.
o siempre van a estar equivocadas o siempre se van a fundamentar en hechos no reales o objetivos. En ese sentido pudiésemos, y tal vez pudiésemos hablar en cierto sentido de predicción en algunos aspectos doctrinales que tengan que ver con más de índole escatológico, aunque en el trabajo que estoy desarrollando no considero hablar de ese tema porque habría que abogar mucho por primero demostrar ese aspecto profético escatológico de las cosas que se pueden desprender o se pueden hablar desde la doctrina. Que de hecho, eso que tú mencionas es muy interesante. Yo sé que, por ejemplo, hay personas acá, de hecho voy a ir visibilizando los comentarios, que tienen una opinión, podríamos decir incluso ya clásica, respecto a la posición que nosotros debemos entender de la teología con respecto a la ciencia. Y es que se presupone que el discurso teológico es un discurso que no podría ser, dado caso, validado desde la posición de las ciencias puras. Obviamente, yo matemáticamente no podría validar la evidencia de la resurrección, por ejemplo. Ya la resurrección entraría dentro de otro campo que muchos consideran no necesariamente debe incurrir dentro del término ciencia, puesto que hay quien supone que historia, las ciencias sociales no son realmente ciencias, sino que estrictamente delimitan el concepto de ciencia a las ciencias de laboratorio, las ciencias de la experimentación a través de espacios controlados. Sin embargo, cuando yo descubro el acercamiento a lo que, por cierto, por ciencia se entiende, encuentro que en el discurso científico hay elementos que trascienden incluso a la evidencialidad del método. Por ejemplo, hay una escatología en el discurso científico. Cuando yo escuchaba acá, cuando tú lees, por ejemplo, a los distintos cosmólogos que tratan de explicar el posible fin del universo, ellos están aplicando un discurso escatológico insertado con una explicación científica de cómo podría ser desde el ámbito de su dominio de influencia el fin del universo. Así que la ciencia incluye cierto discurso escatológico, por lo menos ese tipo de ciencia. Si es así, podríamos nosotros validar en base a las características que posee el discurso teológico, es decir, que tiene una base escatológica, que tiene una base cosmogónica, que trata de explicar no solo el fin del universo, sino su origen, muy parecido a lo que hace el discurso teológico. Podríamos decir que esas conexiones validarían que los relacionemos como ciencia, en dado caso. Claro, claro, era lo que te decía. Por ejemplo, en la relación dialógica entre ciencia y teología, podemos ver con el ejemplo que daba del origen del universo desde la cosmología y el aspecto cosmogónico que se ve en el texto, podemos hablar y podemos abogar de que inclinados al conocimiento teológico vamos a descartar y a decir que todo lo que surge contrario a eso va a tener su falsedad, claro, también avalado con descubrimientos objetivos del universo, en este caso desde la cosmología. O sea, podemos hacerlo incluso en el ámbito escatológico. Lo que yo mencionaba, por ejemplo, de no hacer mucho énfasis en mi trabajo con respecto a eso, es que tendría que incluir, por ejemplo, ciertas explicaciones extra para justificar una creencia racional en términos proféticos y escatológicos en el trabajo. Yo soy de las personas que me gusta, como de acuerdo al contexto, ser metódico específico, o sea, como no desvirtuar en muchas explicaciones o abultar en muchas explicaciones extras para llegar a un punto cuando puedo tomar un camino más fácil y seguir por ese mismo camino. Pero podemos hacer exactamente lo que tú dices, por ejemplo, porque la ciencia se sabe, desde la cosmología, la astrofísica, que estamos esperando un escenario cataclístico escatológico en sentido científico de que ocurrirá una muerte térmica en el universo. O sea, el universo actualmente está en un estado de inestabilidad térmica, que es lo que lo mantiene, vamos a decir, con vida. Pero va a llegar un momento donde, por fenómenos naturales como la entropía, la segunda ley de la termodinámica, nosotros vamos a tener una muerte térmica del universo y eso va a implicar que todo lo que sea regiones, por ejemplo, donde pueda existir la vida, va a desaparecer, que es muy parecido a lo que tenemos en aspecto teológico con fines escatológicos. O sea, es exactamente muy parecido. Entonces, en ese sentido, con ese conocimiento teológico, yo también puedo hacer lo mismo que hacía en la parte de la cosmogonía, de abogar y de irme por todas esas explicaciones porque está validado teológicamente. Okay. Ahora, el tema de
que tú hacías hincapié. Es muy importante entender que desde la antigüedad, por ejemplo, Agustín, seguido de una larga tradición en la filosofía, especialmente este señor Barrow, hacer la división en cuanto a teología en tres aspectos. La teología mítica, que se ve mucho en la poesía presocrática, de cómo trataban de explicar las deidades a través de la poética. Tenemos la teología política, que se encargaba de estudiar la religión del Estado, y tenemos la teología natural, que es la que Agustín y gran parte de la tradición toma de mano para dar un discurso racional, en el sentido platónico de la teología, usa la teología natural, es decir, en base a ese punto de partida, que justamente, como mencionaba, Barr era reacio a la teología natural. Con ese punto de partida, nosotros tenemos un punto para ir armando el muñeco y tener un sinnúmero de postulados en una línea continua a base de una metodología de nosotros afirmar objetivamente realidades y verdades que se afirman y se dicen desde la teología, incluso esas mismas predicciones que hemos hablado de la teología natural. Podemos hablar de la parte cosmológica, podemos hablar de la parte teleológica y un sinnúmero de elementos que validan y siguen afirmando que desde la teología como ciencia podemos tener adquirir conocimiento y tener un gran aspecto cognitivo de proposiciones que se hacen desde aquí, porque la teología natural pertenece a la teología per se. Yo estoy usando el término teológico en sentido general, no me estoy simplemente enfocando en una parte de la teología, sea sistemática, sí, sea, claro. O sea, estoy usándolo en sentido general. Entonces, como rama de la teología, fíjate cómo desde la teología natural podemos comenzar a elaborar y a dar un discurso racional de que no estamos hablando de cosas subjetivas o que simplemente son válidas dentro de un grupo, sino que están expuestas al escrutinio para ser validadas o descartadas de la misma manera que se hacen con cualquier ciencia o área de conocimiento. En ese caso, también sería bien que se haga la salvedad de que cuando se habla de ciencia, se habla de un tipo, ¿verdad?, de ciencia. Es decir, cuando hablamos de que hay aristas que se implican o que podrían tener implicaciones de corte ya sea escatológico, de corte cosmogónico, dentro del discurso científico se especifica que es un tipo de ciencia como tal, porque creo que ahí es donde está el error. Es decir, cuando nosotros tomamos la palabra ciencia e inmediatamente la oponemos a la teología, es porque hemos caído en el simplismo del vocablo. El vocablo ciencia es muy amplio, es un vocablo sombrilla que debe incluir todo lo que tiene una metodología de estudio, que no necesariamente debe ser solo el método científico entendido a partir de la observación y la experimentación en un espacio controlado. De hecho, el término método científico posiblemente esté mal empleado. Debería hablarse del método científico como concepto sombrilla, para poder entonces hablar que dentro del método científico está un método de estudio, de experimentación controlada, un método de estudio longitudinal o un método de estudio transversal, un método de estudio sociológico, un método de estudio historiográfico, un método de estudio documental o exploratorio, etcétera, etcétera. Creo que la forma de poder entender el concepto método es lo que ha hecho que muchos caigan en este simplismo del término ciencia. Decimos método científico solo aplicado a las ciencias puras, cuando realmente el método en sí es más amplio. La definición más correcta o la mejor clasificación de método siempre debe partir de lo que entendemos por método de investigación, ya sea deductivo, ya sea inductivo o incluso sea abductivo. La famosa podeisis, el epágoge y el de los griegos, que directamente lo que trata de dar a entender es que hay una forma de acercarse a los fenómenos que partirá de la naturaleza del proceso investigativo y que incluirá una serie de aristas dentro de esos tópicos, pero que todos están imbricados dentro del concepto método científico. De ahí quizás que la solución sea entender que el método teológico es uno más de las aristas derivadas de ese método científico. No sé cómo tú lo ves, o tal vez me estoy yo equivocando. No, o sea, tú lo has dicho correctamente, o sea, es la forma correcta de verla. En sentido general,
en un término, vamos a decir, un poco más ilustrativo, el método es el camino que nosotros usamos para llegar a un fin. En este caso, la metodología científica buscan que nosotros adquiramos un conocimiento sobre cierto aspecto de la realidad o sobre cierto aspecto de una problemática per se. Por eso es que en el tercer criterio que Pannenberg enuncia, abogando por la teología como ciencia, él habla de eso, de que las proposiciones que son legítimas dentro de una disciplina son del tipo que siguen una metodología. En este caso, teológicamente estamos hablando que la teología es una ciencia racional en el sentido de que sus proposiciones cumplen con ciertos criterios racionales. Entre uno de ellos es que son proposiciones falsables, es decir, no son proposiciones que simplemente son válidas dentro de mi grupo o para mí, no son proposiciones subjetivas, sino que objetivamente se deben colocar al escrutinio. Deben pasar los mismos criterios de validez que pasan las demás ciencias, criterios de validez lógicos, por ejemplo, y hasta metodológico en cierto sentido. Por ejemplo, una de las, vamos a decir, de las objeciones que se pueden plantear o se suelen plantear es acerca de la naturaleza de la misma deidad que se estudia dentro de la teología, en este caso de Dios. Puede plantear, alguien puede insinuar, pero mira, esto no es lógicamente coherente. Entonces nosotros vamos a tomar esas proposiciones de la existencia de un ser con esta característica, con estos atributos, y vamos a analizarlo con la metodología lógica, una metodología razonable, para ver si es verdad que dicho ser no puede existir. O sea, luego de que nosotros pasamos a ver que existe una coherencia lógica en cuanto al término y la concepción del término y los atributos que se describen, ya nosotros estamos un paso más allá. O sea, no estamos hablando, porque si el concepto en sí fuera ilógico, ya no habría ciencia per se para realizarlo, o justificación para realizarlo. Pero ya demostrando que el concepto es lógico, ya lo que sigue es demostrar a través, en este caso puede ser de razonamientos deductivos, que la existencia de dicho ser es la mejor explicación para muchos fenómenos, como el origen del universo, como el diseño del universo, como la existencia de hechos morales y un sinnúmero de elementos que podemos hablar que no son puramente naturales, que trascienden lo natural y justamente se adjudican o se enlazan más si existiera un ser que trasciende o escapa de lo natural, de lo que nosotros conocemos como la naturaleza. Y es por eso que en ese sentido, todas las metodologías pertinentes que me permitan hacer eso son válidas. Por eso es que yo recuerdo que tenía un profesor que me decía en el área de la estadística, las estadísticas no se casan con una sola ciencia. Eso mismo podemos decir de la metodología. La metodología no es simplemente metodología de ciencia natural, o sea, es como tú dices, una sombrilla amplia que debería incluir todo dentro de ella para abrigarla, no per se o únicamente un aspecto de las metodologías científicas. Claro, sería visto de esta manera, ya que el método es, en dado caso, el camino de la investigación. Otra manera que quizás podría ayudar mucho es tal vez ver al método como el método investigativo, el método de investigación, y que esa investigación obviamente puede ser entendida de acuerdo a las esferas de dominio del conocimiento. Es decir, la tipología del conocimiento me puede dar el camino o método para entender la esfera de dominio de ese tipo de conocimiento. Ejemplo, el conocimiento empírico tiene su propio método, pero tiene una esfera limitada en base a ese método. El conocimiento científico tendría su propio método, en este caso el método científico, que estaría limitado al área de influencia del método científico como tal, y que debido a que comparte la misma dimensionalidad del empírico, podría incluso cotejarse con este, de modo tal que lo empírico presumiría a lo científico. Pero como las áreas de influencia de la filosofía, que es otro tipo de conocimiento, y de la teología, cuya base epistemológica ya no sería la razón, sino la revelación, entonces, al ser tipos de conocimiento que trascienden al área de dominio del conocimiento científico y el empírico, entonces tendrían cada una su propia metodología, que sería una metodología trascendente, y de esa manera método científico deja de ser un concepto sombrilla y se queda limitado justamente al tipo de conocimiento al cual presupone. Y el método teológico sería el más trascendente de todos, haciendo que sea cierto lo que alguien escribió por acá en el grupo, que decía que escuchó a alguien decir que la teología era la madre de todas las ciencias. No sé qué tú opinas de esa apreciación vista desde esa perspectiva, o tal vez quizás
lo mejor sería quedarnos con la primera digresión y suponer que el método teológico es una arista del método científico como tal, y que el término método científico aplicado como concepto sombrilla para todas las diferentes aristas sería más congruente con la realidad. Fíjate que la afirmación de teología como madre de toda la ciencia viene de la Edad Media y mayormente por el tipo de estudio que realizaba en virtud del ser que se estaba estudiando o el objeto de ese estudio, que era la realidad última de todo lo que existe. Pero como tú bien dices, incluso pudiésemos llegar como metodología al fin, como ciencia con su metodología al fin, y como los límites que tú bien has trazado, vamos a decir, me gusta la definición que hace Bacher con respecto a la ciencia cuando se desprende de la filosofía, que delimitar los métodos específicamente a su parcela de estudio es lo mejor que le puede pasar a un área del saber, porque su metodología simplemente se va a enfocar en esa parcela o objeto de estudio. Entonces, como delimitación para su área, me gustaría mejor verla, no verla como una sombrilla que abarca todo. Me gustaría verlo como delimitación a su área, usando siempre, como mencionó Paul Tillich, el hecho de que la relación entre teología y ciencia se debe más o sea, hablando de ciencias duras o ciencias empíricas, se debe más, o sea, no es una relación directa, sino una relación gracias a la filosofía que está detrás de la teología y la filosofía que está detrás de la ciencia como área común. Así lo presenta él. Entonces, en ese sentido, me gusta mejor hablar del método teológico como un método que se centra en su objeto de estudio dentro de su parcela de estudio, no como verlo como, por ejemplo, la teología como madre de la ciencia, en el sentido de que es la cabeza de una sombrilla abarcadora dentro de la cual están todos. Yo sí pudiese decir que, o sea, si usara la ilustración de la sombrilla, yo puedo decir que el método teológico dentro de esa sombrilla usa otras metodologías, pero no en virtud de que estas metodologías dependen del método teológico o deben su existencia el método teológico, sino que el método teológico la usa para validar ciertas afirmaciones. Por ejemplo, en el caso que mencioné ahorita, de ver la historia como revelación de Dios, en el caso de Pannenberg, esta teología de la historia, yo puedo usar el método histórico para validar las intervenciones o buscar las intervenciones de Dios en la historia. O sea, así me gusta ver el método teológico, pero no ir al punto de verlo como que las demás ciencias se deben, o las demás metodologías se deben a él. Ahora, hay algo que hay que aclarar, y de hecho lo hago en la parte de introductoria de este trabajo. El objetivo del trabajo es mostrar la teología como ciencia, la investigación, no de hacer o no de decir que gracias a ciertos enunciados teológicos o cierta justificación teológica, la ciencia empírica, como la conocemos como tal, es válida. Son dos cosas muy diferentes. Es decir, hay ciertos criterios o ciertas creencias que para que el método científico funcione y que no son justificadas científicamente, sino justificadas teológicamente. Sin esa justificación teológica no existiera ciencia natural. Cuando comenzó esta empresa de la investigación científica con Sir Francis Bacon y demás personas que empezaron a cambiar, a pasar de la filosofía natural al método científico como tal, las justificaciones para hacer ese cambio vinieron todos desde la teología, son creencias teológicas de la imperfección que tenemos para ver las cosas. De hecho, la creación de ciertos instrumentos se debe a la creencia de que el primer hombre tenía una visión mucho mayor de la que tenemos ahora y por eso nosotros necesitamos usar ciertos instrumentos para poder ver mejor. Creencias, por ejemplo, de que cierta uniformidad o regularidad en la naturaleza existe y es posible y podemos encontrarla debido a la creación ordenada de un ser omnisciente que creó todo. Es decir, eso es una cosa aparte. Y en ese sentido podemos decir que las ciencias naturales o el método científico como tal se debe a la teología, pero es en la parte de creencia. Ahora, el trabajo habla del estudio científico como una ciencia que estudia la realidad de las cosas desde su parcela de estudio y de sus aspectos, que son dos cosas diferentes, porque alguien puede decir o puede objetar, mira, el hecho de que hayan creencias teológicas que justifiquen al método científico no quiere decir que esas creencias son verdaderas. Un caso, ejemplo, sí podemos mencionar a Giordano Bruno y sus creencias paganas. O sea, sus creencias paganas motivaron su investigación y justificaron su investigación, pero eso no quiere decir que sus creencias paganas son válidas. Entonces, en ese sentido, podemos sí hablar de que el método científico como tal o ciertas metodologías
tendrían como madre a la teología, pero en el sentido metodológico per se no me gustaría verlo así, porque entiendo que no es la forma correcta de verlo, sino de ver las ciencias que están bajo esta sombrilla como métodos de validación independiente o extra para validar ciertas creencias teológicas. De hecho, qué bueno que lo mencionas, porque justamente siempre en este binomio opositor de fe y razón, o la fe y la ciencia, se supone que la teología, al poseer un discurso carismático, tiene un discurso basado en la fe, tiende a ser fideísta. Y por ende, como la fe se opone a la razón, es decir, la teología entonces debe oponerse a la ciencia, no podemos decir que la teología es ciencia sin caer en el cientificismo y la negación de la fe. Pero parece ser que quien asume esa posición ignora, y no digo que sea de alguien que esté en nuestro equipo, entre nuestro público, es una opinión genérica, que quien supone eso ignora que hay cierta base fideísta también en el campo de la investigación de las ciencias puras. Es decir, las ciencias puras parten de presupuestos y los presupuestos tienen que sostenerse en ocasiones a priori, y una presuposición a priorística en sí mismo tiene una carga fideísta como tal, porque la fe se define en base a presuposiciones a priori, de forma tal que así como se exige cierta convicción en los presupuestos teológicos, lo mismo parece presuponerse en la investigación científica. ¿Tú crees que eso es así o no? No, y es válido. O sea, yo te mencioné algunos ejemplos que se asumen, de hecho, para que el método científico sea válido, pero la ciencia trabaja con hipótesis que de hecho no son demostrables científicamente, sino se asumen porque sí. Por ejemplo, que nuestro lenguaje puede describir la realidad adecuadamente, que podemos tener acceso objetivo a la realidad y en nuestro sentido no nos engañan, sin número más de creencias o hipótesis que científicamente no se pueden validar. O sea, hay que asumirlas a priori, hay que asumirlas porque sí, por fe, si se puede decir. En el caso de la teología, específicamente podemos hablar ya de la parte de la investigación de la parte especial de la teología, de la parte de la revelación especial, la parte escritural. Uno de los elementos, por ejemplo, que el mismo David Clark menciona en su libro Método Teológico, cuando analiza, por ejemplo, las ideas de Spangenberg con respecto a lo que quieren ser como ciencia. Bueno, David Clark dice, mira, nosotros tenemos como principio principal o creencia principal que el texto es autoritativo. Eso es claro. Ahora, ¿cómo Spangenberg soluciona este problema? Bueno, dice Spangenberg, ok, yo puedo tener esa asunción del texto autoritativo, pero yo no lo dejo a que es autoritativo per se, en el sentido de que es así, rajatabla. Yo estoy planteando una hipótesis, es lo que Spangenberg hace, para tratar de no que no se vea como algo cerrado, algo duro ahí, ya eso es rajatabla, sino Spangenberg lo que hace es que él dice que todas estas creencias que nosotros asumimos así, porque sí, por ciertas razones también que podemos mencionar, pero vamos a decir que se asumen porque sí, por fe, ciertas creencias que se asumen así per se, son hipótesis que asumimos. O sea, asumimos que el texto es alternativo y esas cosas, y que están al escrutinio de que alguien o las valide o las refute. Entonces, en ese sentido, tanto en la ciencia como en la teología, en su metodología, sí, es válido. O sea, eso no es un asunto, por ejemplo, de que nosotros estamos inventando algo que no existe. Es algo que se usa en las ciencias naturales. Es algo que se usa, por ejemplo, en mi área per se, la ingeniería, en el método de ingeniería, que son ciencias aplicadas. Yo trabajo con hipótesis, yo hago hipótesis y yo desarrollo la metodología para validar esa hipótesis. Entonces, es algo que se hace y que es válido, no es algo que simplemente le pertenece a la teología y que la teología la usa, por ejemplo, que era lo que decía Scott, que las hipótesis teológicas no se pueden demostrar. Lamentablemente, Barth no pudo refutar esa parte en su debate, pero las hipótesis teológicas sí pueden ser sometidas al escrutinio. Una hipótesis teológica puede ser el mismo evento de la resurrección. O sea, señores, si esto no pasó realmente, estamos hablando de algo que no es. O sea, si esto no aconteció, somos dignos de misericordia o de pena o de conmiseración, porque estamos hablando de algo que no pasó, algo que nos inventamos. Entonces, no, y no solamente eso, sino que la resurrección puede ser validada desde el ámbito, bueno, no voy a decir validada, no puede ser invalidada, que es muy diferente. No puede ser invalidada desde el ámbito científico.
Es decir, desde el ámbito de la física es imposible invalidarla. Yo no la puedo validar, pero no la puedo tampoco invalidar. Eso es la idea, puesto que no existe una ley que prohíba la reversión de la entropía. Entonces, como no existe una ley física que impida la reversión de la entropía, la resurrección no es un evento imposible. Sin Es un evento embargo, improbable, pero no imposible. muy curioso y hasta llamativo es que las personas que lo invalidan en base a ciencias físicas, por ejemplo, o biológicas, como ha sido mi caso, que he escuchado personas que lo hacen desde la biología, porque ellos dicen que los cuerpos no pueden volver a la vida. Yo les he preguntado siempre eso, o sea, ¿qué ley biológica existe que me No hay, diga no eso? existe. Pero entonces, fíjate, ellos dicen, lo que pasa es que ellos cometen el error, porque qué bueno que tú hablas de validar o invalidar, porque tal vez se quedan en la parte de que no se puede validar, pero está bien. El hecho de que tú no lo puedes validar no quiere decir que lo puede invalidar o viceversa. Entonces, si tú no lo puedes validar o invalidar, la conclusión es que desde ese campo tú no puedes decir nada. Desde ese campo no se puede, hay que partir de otro, que Exacto. esté dentro del concepto sombrilla de método científico, que yo creo que ahí es donde está la solución. Volver otra vez a ver el método científico como un concepto sombrilla que incluye diversas aristas de acuerdo al objetivo del estudio de esas aristas, ya sea la sociedad, ya sea la historia, ya sea el campo teológico. Y la otra cosa es, tomando en consideración lo que tú dices, es que justamente el término ciencia es un término que apela al conocimiento. La carga etimológica de la ciencia es demasiado amplia como para estar limitada a las ciencias fácticas. Tiene que partir a un punto mayor y todo lo que implique un grado de análisis y de conocimiento tiene que ser calificado como ciencia, aunque no se maneje con el mismo tipo de método. Eso yo creo que es algo que hay que tener claro. Y la evidencia, bueno, que el lenguaje técnico de una disciplina generalmente se puede replicar en otra. Nosotros en el campo teológico tenemos un lenguaje técnico que se puede replicar en cualquier otro ámbito de estudio. ¿O no? Claro, claro, Sí. claro. Y una parte que quiero darle continuidad antes de pasar a esto es lo que tú bien has dicho. O sea, es que hay que entender que como ciencia y método general estamos usando herramientas que nos permiten adquirir conocimiento desde varias aristas. Si, por ejemplo, en una arista no me es posible, yo no puedo tener conocimiento matemático de un evento como la resurrección, yo puedo pasar a otra metodología como la histórica. O sea, ese es el punto que hay que entender y tener claro. Por eso es que al principio decía que el motivo principal de este tipo de investigación es traerle a la audiencia, tanto mayormente a nivel popular, que desconoce muchas de estas cosas, que tiene deseo de estudiar o que estudia, que no esté estudiando algo que es ficticio o en base a lo ficticio, sino es algo que tiene una metodología establecida, adquiere conocimiento real de la realidad y que es algo académico que se desarrolla en la academia, en el ámbito de estudio en la academia, y que tiene su peso, y hay que seguir insistiendo en incentivar el estudio teológico y seguir presentándolo como quehacer científico, como tal que es. Pero como tú bien dices, tenemos elementos o lenguaje que usamos dentro del teológico que se pueden aplicar o se replica en otras ciencias o viceversa. Por ejemplo, un uso de lenguajes filosóficos para nosotros explicar doctrinas teológicas, como cuando hablamos, por ejemplo, de sustancias. Vamos a poner un caso querigmático per se doctrinal. Por ejemplo, el término de las naturalezas de Cristo, el término de la que queremos cuando hablamos de los misterios de la Trinidad. Y de hecho, algo que también es importante que mencionaba ahorita, los límites que tiene la metodología. La teología del método teológico no escapa de tener sus límites. Como recuérdense que estamos hablando de adquirir conocimiento a través de una metodología del ser más grande que se puede concebir. O sea, por ende, tenemos varias limitaciones. Primero, tenemos limitaciones en cuanto a lo que podemos saber de él, porque lo que sabemos es porque él mismo lo ha autorrevelado, es una autorrevelación. Claro. Y tenemos limitaciones en el sentido de que o sea, tenemos limitaciones en el sentido del conocimiento, en el sentido de lo que podemos y no podemos conocer. La finitud humana, sin duda alguna. Exactamente, el lenguaje humano, qué tan adecuado puede ser para describir a qué porcentaje o a qué totalidad todas esas características. Y otra limitante que podemos tener, y es una tal vez de las mayores objeciones que se presentan a la teología como método, es que se entiende que cuando yo estoy desarrollando una metodología, el que estudia, está estudiando
es vamos a decir, el dueño o se empodera del objeto de estudio. En este caso es imposible decir lo mismo de ese ente superior que existe por encima de las cosas como Dios. Entonces nosotros no podemos empoderarnos del objeto de estudio tal cual lo hacen en otras ciencias, aunque sí lo podemos hacer de forma indirecta, de una forma analógica, un tipo de lenguaje analógico, nosotros poder desarrollar esta metodología. Y esas son algunas limitantes. Es decir, como ciencia posee todas las características metodológicas hasta limitantes que poseen otras ciencias y su metodología. Y en el sentido del lenguaje que se puede usar, o el lenguaje que se usa, que es aplicable, por ejemplo, en otras áreas, podemos hablar del ejemplo que mencionamos ahorita, por ejemplo, concepciones como cierto orden apocalíptico o escatológico, por ejemplo, que da un poco hasta de risa ver cómo en ciencia se habla de escenarios apocalípticos y escatológicos, tomados de la teología, porque o sea, esperan un fin inminente o un fin que es imposible de escapar de él. O sea, pudiésemos seguir dando ejemplos de cómo el lenguaje usado dentro de la teología se usa en otras áreas del saber, porque es la parte de lo que menciona Panemer. O sea, una ciencia, dentro de sus tres criterios, una ciencia se relaciona con otras áreas del saber. O sea, si un objeto de estudio, un área de conocimiento que tiene un objeto de estudio no puede relacionarse así con otras ciencias, o sea, eso no es ciencia. O sea, no podemos llamarlo ciencia, no podemos decir que es ciencia porque no se relaciona, no hay ciencias puramente aisladas en el sentido de que no se relacionan con las demás. Siempre hay una manera de relacionarla, siempre hay una manera de tener esa equivalencia, ya sea formar o informar entre ambas. Entonces, esto también ocurre y se ve dentro de la teología como ciencia. Sí, de hecho, de ahí que si no se puede analizar un evento con un método, se apele a otro, justamente por lo limitado que es el método como tal. Ahora, alguien podría objetar y decir, pero es que los dogmas teológicos deben ser aceptados por fe, porque hay ciertos dogmas que nosotros en nuestra limitación no podríamos comprender o no podríamos evaluar. Es que, por ejemplo, yo no podría entender la ontología divina apelando a una metodología de investigación, puesto que Dios es un ser eterno y los métodos son caminos limitados. De forma tal que siempre debe haber un espacio para la fe. Y ante eso, hay quien ha presupuesto que la solución sería hacer como una especie de separación dentro del campo teológico. Es decir, la teología carismática, enfocada en la predicación y en las enseñanzas doctrinales de la iglesia, por un lado, y la teología científica, apelando a los estudios bíblicos, las ciencias bíblicas, enfocándonos ya en la crítica textual del texto y en todas las implicaciones que tienen que ver con un estudio más criticista del documento teológico. Entonces, esa separación trata de salvar la diferenciación que habría entre la aceptación concienzuda del dogma y al mismo tiempo el análisis crítico del texto. Sin embargo, hay también quien presupone que esa es una falsa analogía o un falso dilema, una falacia de falsa dicotomía, porque no existe tal separación, sino que más bien los dogmas que yo asumo por fe pueden ser objetivamente validados a través de la investigación. ¿Qué tú crees? Mira, yo no me gustaría verlo en ese sentido. Yo creo que la separación per se, yo creo que comete un error y no ve el campo más amplio. ¿En qué sentido? Por ejemplo, como ya dijimos, la teología se parece a todas las ciencias en muchas cosas, tiene su método, tiene hasta ciertas limitantes en su metodología y su objeto de estudio, y al igual que las otras ciencias, tienen ciertas características para justificar ciertas creencias, o nosotros podemos justificar ciertas creencias o la garantía de ciertas creencias a nivel epistémico. Yo creo que se puede hacer lo mismo en la teología. Por ejemplo, mi creencia de que el sol va a salir mañana, yo tengo una garantía en base a cierta uniformidad o cierta garantía de otras creencias que justifican esa otra creencia. O sea, yo tengo un cúmulo de creencias que me llevan a justificar que el sol ciertamente va a salir mañana. O sea, ¿quién me dice a mí que el sol no va a salir mañana?
O sea, ¿qué me dice que el Sol mañana no va a hacer su trabajo? ¿Qué me dice que mañana la Tierra no va a dejar de rotar? O sea, yo tengo esa creencia fundamentada y con garantía en base a otro cúmulo de creencias. Lo mismo puedo hacer en la teología. En base a otras creencias, por ejemplo, de que existe una deidad que interviene en la historia, que puede ejecutar milagros y que son posibles históricamente, y de hecho podemos rastrearlos, algunos de ellos con sus limitantes a través del método histórico. Yo estoy justificado a creer otras doctrinas carismáticas, aún yo no pueda demostrarla. Por ejemplo, yo no puedo demostrarlo hasta ahora, y creo que no he leído a nadie que lo haya podido hacer. Yo no puedo demostrar una concepción virginal. Yo no puedo demostrar eso. Ahora, yo puedo demostrar o puedo rastrear la creencia en esa doctrina. Eso sí yo puedo hacerlo. Pero el hecho per se, yo no puedo hacerlo. Entonces, ¿qué me lleva a mí por ejemplo, qué lleva a Carlos a creer en eso? Bueno, hay un cúmulo de creencias que lleva a Carlos a creer eso. Creencias, como te dije, que existe una deidad que hace milagros, claro, etcétera. Al igual que hay un cúmulo de creencias que me lleva a mí a creer que el sol va a salir mañana. Entonces, pero si que eso, válido, eso no invalida el hecho de que yo pueda analizarlo de manera científica en un dogma como el nacimiento virginal. No, lo que pasa es que yo debo entender a qué ciencia me refiero, será en este caso el método documental histórico. Porque si alguien dice o si alguien dijere, bueno, ahí está, no es un hecho fáctico porque no lo puedo validar desde las ciencias fácticas. Señores, pero es que hay fenómenos de la realidad que yo no puedo evaluarlos de forma fáctica, no los puedo comprender en su totalidad. Los podría predecir con ecuaciones matemáticas, los podría entender con pruebas empíricas, pero no podría explicarlos en su totalidad. Un ejemplo es la gravitación universal, es decir, la ley de la gravitación universal la puedo teorizar, la puedo predecir matemáticamente, pero yo no puedo explicarla en su totalidad, como por ejemplo, por qué razón, siendo una fuerza tan importante para el sostén de las órbitas planetarias, puede ser vencida por el imán de una nevera. Un pequeño imán vence la fuerza de la gravitación y la respuesta es teorética y tenemos que imaginarnos ideas como la teoría de las cuerdas para tratar de hablar de dimensiones de los cuales suponemos que la gravitación se encuentra en una dimensión que no conocemos y que cada vez que va descendiendo de niveles va perdiendo fuerza hasta que en nuestra dimensión en nuestra realidad de 3 dimensiones la gravedad ha venido tan debilitada al ir traspasando los niveles anteriores que puede ser vencida por el imán de una nevera. Entonces la pregunta es, ¿por qué razón la gravitación es vencida? La explicación tiene que partir del mito y al final de cuentas tenemos que construir teorías que no podemos validar, puesto que la misma ciencia fáctica que trata de explicar la gravitación universal no la entiende del todo. Así que el hecho de no implica que el hecho de que haya dogmas que no puedan ser entendidos de una forma no implica que esos dogmas sean falsos, puesto que pueden ser validados de otra manera, y tampoco implican que sean anticientíficos, porque pueden ser validados por otro tipo de ciencia. No, y de hecho, esa es una de las formas en que las ciencias duras se validan ciertas hipótesis. Debido al grado vamos a decir, de su alcance predictivo o explicativo. O sea, si mi hipótesis tiene la capacidad de explicar ciertos fenómenos y aún fenómenos nuevos que no estaban descritos en la hipótesis original, predecirlo, es decir, yo estoy ante el candidato posible para la mejor explicación de un fenómeno o un hecho de la realidad. Y hablando de términos predictivos o siguiendo en esa misma línea que mencionamos ahorita incluso, en base al ejemplo que di, podemos seguir usando la teología para predecir ciertas cosas. Por ejemplo, yo podía predecir o puedo predecir, hacer ciertas predicciones en modelos, ciertos aspectos. O sea, yo pudiese predecir que tal vez en ciertos casos específicos, en un contexto específico, pudiesen seguir ocurriendo milagros, validar ciertos elementos, por ejemplo, ciertos moveres o avivamiento. O sea, yo podía hacer muchas predicciones en ese sentido, tanto a nivel social como a nivel metafísico de cosas, en base al cúmulo de conocimiento que tengo, porque mi hipótesis explica muchas cosas, tiene un poder predictivo y un alcance que explica muchas cosas que han pasado y que pueden pasar o van a seguir pasando. Y es como yo digo, si en otras áreas del saber es permitido, como el ejemplo que tú acabas de dar, y podríamos mencionar otros ejemplos más, como en su debido momento la postulación, por ejemplo, de la existencia del neutrino,
versus la estadística, la explicación estadística, la existencia, por ejemplo, del bosón de Higgs versus sus demás explicaciones, es en base a que, desconociendo el ente per se, en ese momento, esa hipótesis tiene cierto poder explicativo y hasta predictivo de muchos fenómenos y encajan bien con la realidad. Entonces, yo voy más inclinado a justificar, porque ese es el punto. ¿Qué garantía yo tengo? O sea, ¿qué garantía yo tengo de que esto que no puedo explicar de una forma o demostrar de una forma, pero sí de otra, qué garantía yo tengo para creerlo? Entonces, sí tenemos garantía, porque en ciencias duras, formales, se usa ese tipo de garantía, porque la teología como ciencia tiene que ser la excepción. Entonces, a veces las objeciones no son en base a lo que no se puede hacer desde la teología, sino en base a un prejuicio de lo que yo no quiero que la teología sea o lo que yo no quiero que la teología haga. Exacto, exacto. En ese punto, creo yo que nosotros podríamos dirimir algunas cositas que entran dentro de ese rango. Por ejemplo, el hecho de que Gödel, creo que fue Gödel, hizo una explicación matemática del argumento ontológico, que es un argumento que habla de la existencia de Dios, y él construyó unas ecuaciones logarítmicas, bueno, dentro del ámbito de la teoría de la teoría de los conjuntos indecidibles que maneja Gödel. Él hace una explicación muy interesante en torno a lo que tiene que ver con la ontología divina, es decir, que dogmas teológicos que son muy propios de la teología propia han sido explicados en su momento por grandes matemáticos en su propio lenguaje. Así que sí, existe esa conexión entre el campo teológico con cualquiera de las demás ciencias, porque la teología en sí misma es una ciencia. Lo que me lleva entonces a hacer dos preguntas finales para entonces proceder a las interrogantes del público e ir yendo al cierre. La primera pregunta es muy sencilla. ¿Crees tú que es muy simplista el decir que la teología es una ciencia simplemente porque la terminación de la palabra teología, es decir, logía, lo implica? Bueno, no, vamos a decir que simplista en el sentido de ser una respuesta rápida. Yo lo vería así, porque recuerda que ese concepto habla de un discurso racional, o sea, y es prácticamente desde su origen platónico era la razón. O sea, Platón sentía horror al ver cómo las deidades eran enviciadas o eran más representadas. Entonces, hasta el punto que los vicios humanos descendían de las deidades. Entonces, cuando en su discurso teológico, en su discurso racional, porque ese era el fin, él aboga y explica estas cosas, es en base a que nosotros tenemos que hablar la verdad racionalmente. Entonces, adjudicarle ciencia en ese sentido puede ser que sí, que no. Yo diría así, que sí y que no, en el sentido de que sí por lo que implica, no porque no simplemente que yo quiero decirle que es ciencia simplemente por la terminación, sino que es ciencia porque cumple con ciertas características. No, y que al final de cuentas el logos no es necesariamente ciencia, sino más bien un elemento trascendente que la ciencia lo incluye, al igual que lo incluye la teología. Es decir, hay un logos en el campo teológico, así como hay un logos en el campo filosófico, y hay un logos en el campo de las ciencias entendidas como ciencias fácticas o las ciencias entendidas como ciencias puras. Entonces, en ese caso, el logos sería un concepto mayor y a eso apelaría ya el concepto de teología. La segunda pregunta es esta. ¿Podríamos nosotros encontrar una mejor definición en el tema que nos compete ahora al decir que la teología no es tanto una ciencia, sino que más bien yo podría ser ciencia de la teología? O, para explicarlo mejor, ¿podría yo hacer una teología de la ciencia o podría yo hacer una ciencia de la teología? Entendiéndose por lo primero, si yo podría hacer una teología de la matemática, como por ejemplo intentó Leibniz, una teología de la matemática, una teología de la teoría de conjuntos, como hace Gödel, una teología de la biología, una teología psicológica, una teología de la astronomía, una teología de la física. O podría en este caso decir que esto de la teología debe estar estrictamente delimitado al campo de la revelación como tal y por ende no podría ser aplicable a otras ramas, sino que más bien debo ver a la teología como una ciencia más dentro de esos campos. ¿Qué te parece?
Fíjate que eso sería ver o hacer el uso de la teología, como en caso similar de la filosofía, como ciencia de segundo orden, para hablar, por ejemplo, de filosofía de la matemática, filosofía de las ciencias así. Yo creo que... Teología de la historia, por ejemplo, se habla. Una exacto, teología teología de de la la historia. historia. Yo creo que sí es posible hacerlo, pero habría que ver hasta qué punto sería diferente a lo que ya se hace de la teología. Yo creo que pudiésemos hablar de una teología en la física, porque, por ejemplo, desde en la misma física hay preguntas que no se responden. O sea, la física no me dice por qué existe un universo. Entonces, eso ya sería una explicación que escapa a la física. Que O sea, de no, hecho, escúchame que te interrumpa. Como dice un gran amigo en común, el amigo Robert Corona, y tú lo conoces, muy bueno, sí, claro, un saludo para Robert. tremendo pensador. Él dice que hay teorías de la física, bueno, teorías astrofísicas que se entenderían mejor si las personas asumiesen una visión espiritual del universo. Por ejemplo, la teoría de las cuerdas es más entendible desde una óptica teísta que desde una óptica ateísta. Y también otros conceptos dentro del campo teorético de las nuevas teorías en la física cuántica serían mejor entendidas desde una perspectiva teísta. Porque si yo asumo una visión espiritual, podría entender las cuerdas como dimensiones y eso conjugaría o iría muy de cerca con el discurso teológico. Así que pareciera que la teología sería un auxiliar para muchos de los grandes cientistas en el proceso de comprender muchos de los grandes misterios que le imbrican sus campos de estudio. Esa es una de las ventajas que mencionaba, por ejemplo, Clark, en cuanto a la teología, la relación dialógica de la teología y la ciencia, donde él dice que un científico teísta o creyente tiene esa ventaja o tiene esa visión más macro en cuanto a entender o hasta justificar cierta explicación por encima de otra, porque tú bien lo has dicho. O sea, yo tendría más sentido a irme por esta explicación porque se ajusta más a ese modelo o a ese aspecto de una dimensión fuera donde se puede conjugar o se puede relacionar con estas dimensiones, pero yo creo que es posible y sería factible hablar de la teología en ese sentido. Lo único que habría que ver qué tan diferente sería del discurso que se hace desde la misma teología, pero sí es factible hablar de una teología de la física, una teología de la historia o la historia teologizada, por ejemplo. O sea, es factible hacerlo. Lo único que habría que ver, o sea, es factible hacerlo siempre y cuando ya se desprende o sea algo un poco aparte ya de lo que se hace desde la teología. Pero es una buena propuesta. O sea, si de aquí, por ejemplo, surge la iniciativa de estandarizarlo o patentizarlo así per se, ya sería yo creo que un plus bastante grande porque estaríamos viendo personas que dentro de su área, por ejemplo, con la visión macro de incluir la parte teológica, podrían justificar o hasta explicar muchas cosas que aún no pueden o se limitan por las, valga la redundancia, limitantes per se de la metodología que usan desde ese campo. Como nosotros sabemos, es válido que ciertos cosmólogos usen la filosofía cuando dan ciertas explicaciones que escapan ya del método científico. O sea, cuando ellos están hablando ya del origen del universo, ya por mucho han dejado la ciencia atrás porque en lo que se conoce como el muro de Planck o la pared de Planck en el origen del cosmos, ya no se puede hacer ciencia de ahí para atrás, ya de ahí para atrás es filosofar. Entonces, si se puede filosofar, también es válido teologizar en ese aspecto y sí sería válido hablar de la teología en ese sentido, siempre, como digo, viendo qué tan diferente es de lo que ya se hace de la misma teología. Excelente. Nuestros amigos de debates bíblicos, enseñanzas cristianas y más tienen una opinión. Dicen ellos, la teología no es ciencia, sencillamente porque no aplica el método científico. Bueno, ya creo que nosotros tocamos esa parte de, hay muchas ciencias que no aplican el método científico o lo que conocemos como método científico y no por eso dejan de ser ciencia. O sea, la ciencia tiene sus subdivides, tiene sus divisiones, tiene sus áreas, ciencias históricas, tenemos ciencias formales, es decir, que limitar un área de saber y decir que no es ciencia simplemente porque no use una metodología, no creo que sea correcto. Esto parece ser la continuación de ese pensamiento.
Ahora bien, que la teología no sea ciencia, no obstante, para que sus postulados sean veraces, simplemente que el acceso a estas verdades no sigue el camino trazado por la ciencia. Creo que eso también ya quedó aclarado en el diálogo, es que debemos entender el concepto de ciencia desde una perspectiva más amplia, que simplemente limitada al trabajo de la experimentación controlada. Ese sería más o menos una forma. Alguien habló de que la ciencia debería redefinirse, ese término. Creo que ese concepto que Totocayo menciona debería redefinirse, es lo que hemos estado tratando de hacer acá. No tanto redefinir, creo yo que es más bien aplicar el sentido original. ¿Qué te parece? Sería así aplicar un sentido original que es más abarcador que el sentido moderno, porque como hemos estado comentando, el sentido moderno limita y hasta discrimina, como algunos cientificistas y vamos a decir defensores pro ciencia y contra teología, limitan y discriminan. Entonces es mejor usarlo en el sentido más abarcador de lo que sí es ciencia. Creo que en este caso, nuestros amigos de debates bíblicos, estos son comentarios más atrasados que estoy observando. Parece que siguiendo el diálogo, ellos hacen esta aclarando. La teología es ciencia en el sentido de conjunto de saberes, pero no lo es si se toma el término en su acepción moderna. ¿Qué te parece? Exacto, o sea, exacto. Estamos hablando de usar el término ciencia en su sentido más amplio. O sea, pero en el sentido moderno es cuando las personas quieren limitar a la ciencia simplemente a la ciencia dura con el método científico empírico. Es decir, en teología yo no puedo hacer experimentaciones como se hacen en biología, en química, porque corresponden a un método de esa parcela de estudio. Pero el error está cuando yo digo que todo lo que no cumple ese criterio o ese requisito no es ciencia. Ese es el problema. Entonces, la teología sí es ciencia, aunque no use ese método y no se valga de ese método para validar o adquirir conocimiento en su parcela de estudio. Sí, algo que dicen, por ejemplo, es que la teología parte de la revelación especial, la ciencia de la revelación general, pero la revelación general en sí misma es revelación. Exacto. De hecho, se puede hacer teología de la revelación general. Yo puedo hacer una teología de la creación y eso estaría en consonancia con lo que llamamos teología natural y ahí entraría también una validación desde el campo de las ciencias naturales que están dentro de ese ámbito. Así que creo que hay una relación simbiótica en la semántica de esos conceptos. Ahora, Said Nave dice, para mí, dentro del protestantismo, Tillich explica su defensa teológica mejor que Bullman y otros. ¿Qué te parece Tillich en este planteamiento? ¿Crees que Tillich podría ser un excelente referente a la hora de hablar de la teología como ciencia? Sí, de hecho, fuera de Pannenberg, yo no creo que en el siglo pasado existiese una persona que haga una defensa del uso de la filosofía dentro de la teología, porque es la forma de validarlo de él, como yo comentaba más atrás. Yo comentaba que él habla de que la relación entre teología y ciencia simplemente es posible en la filosofía que hay en común entre ambas. Por eso que en su teología sistemática, él aboga por ese uso filosófico dentro de la teología, porque la filosofía es, vamos a decir, esa arma que se hace la teología para llevar a cabo su razón y su propósito, pero el enfoque de Tillich es increíblemente grande y de gran aporte con respecto al tema, porque de hecho me gusta, ese tipo de enfoque me encanta cuando las personas que son grandes pensadores tienen un enfoque eclesiástico, en el sentido de que todo esfuerzo de ellos es para valer o dar al corte eclesiástico, a la iglesia, darle ese poder o esas herramientas para ellos justificar su misión y justificar su propósito. Muy buen punto. Nahum hace esta pregunta, ¿en virtud de qué sería madre de todas las ciencias? Creo que en su objeto, que su revelación, dado que Dios existe, es más grande que su creación, ahora en virtud, pero nos limita. Y creo que hace una explicación final acá cuando dice, es decir, tiene una autonomía en cierto punto dada su parcela de estudio, es decir, si el campo teológico sería autónomo en sí mismo dada su parcela de estudio o no. Más o menos es como entendí la pregunta. Bueno, sí, comentábamos de eso mismo, que en la Edad Media el concepto de madre de la ciencia era en virtud de su objeto de estudio. O sea, estamos hablando de que es
es el estudio último de la realidad. Es como que tú vayas subiendo escalones, vamos a decir, vamos a buscar saberes que nos permitan tener una visión global del fin último de la realidad y llegamos, ¡pum!, a la teología. Entonces, por eso era vista como madre de la ciencia. Y aunque muchos también pueden abogar, si hablamos, por ejemplo, del aspecto de la sombrilla, muchos abogan de tenerla como madre de la ciencia en el sentido de abarcar todas las demás ciencias dentro de ella, o que las ciencias dependen de ella. Yo no lo vería así, sino que lo vería más bien desde el sentido del sujeto de estudio, cual está estudiando el ser que explica o sustenta la realidad última de todas las cosas. Entonces, en ese sentido era conocido como reina de toda la ciencia, porque a través de ella se adquiere el conocimiento por excelencia acerca del ser más grande que existe en el universo. Esta pregunta, ¿crees que la teología liberal haya servido al hombre moderno o en algún grado fue más perjudicial al hombre del siglo XXI? Bueno, yo creo que habría que ver en qué sentido habla de servir. Bueno, porque no creo que en esa parte haya quedado clara. Es posible que servir en el sentido positivo de la palabra, es decir, en el hecho de que haya depositado una facilidad de comprensión de la realidad o en su defecto una mejor comprensión de cómo acercarnos a la documentación sagrada, prescindiendo de ese espíritu dogmatizante que caracterizaba al medioevo. Quizás en ese sentido es que él hablaría de servir, pero si es así, creo que la teología liberal sería muy posterior, sería muy anacrónica, entendiendo a hombre moderno como el hombre del siglo XVI. Ya que la definición de modernidad se aplica a partir del siglo XVI hasta el siglo XVIII. Es ahí donde entra, de acuerdo a Celarius, la definición de modernidad. De hecho, incluso con la misma concepción del liberal, habría que ver si se refiere a la teología como el método per se, o tú sabes que muchas veces se habla del liberalismo en un sentido hasta peyorativo de cosas que no tienen nada que ver con la teología liberal. Entonces, hubiese sido bueno verlo en qué aspecto lo planteaba, lo preguntaba para esa parte, porque si nos referimos, por ejemplo, al liberalismo con hacer énfasis en ciertas prácticas, o sea, como sacar esa parte no, vamos a decir, ferviente de ciertas labores de piedad, sino volver a cierta piedad, yo entendería que hizo su aporte o ha hecho su aporte en el sentido de que es una vuelta a ciertas causas que muchas veces en su momento se perdieron, el auxilio a los pobres, desamparados, etcétera. Si es ese tipo de liberalismo que él se refiere, por eso habría que ver en qué sentido se refiere como teología liberal. Oye, esta pregunta muy buena de William Correa dentro del tema que estamos desarrollando. Cuando hablamos de teología como ciencia, ¿nos referimos a todas las líneas de pensamiento, tales como la reformada, luterana, católica, etcétera? Sí, cuando hablamos de teología como ciencia es un término abarcador en ese sentido. Lo que sí podía variar es ciertas justificaciones, por ejemplo, desde cierta tradición. Por ejemplo, desde la tradición reformada, específicamente desde la epistemología reformada, tendríamos ciertas justificaciones de ciertas cosas que hemos hablado muy diferentes a lo que se haría, por ejemplo, el enfoque que yo tomo, que es un enfoque más abarcador. Habríamos que hablar, por ejemplo, de la no necesidad, por ejemplo, desde la epistemología reformada de Plantinga, por ejemplo, de no necesidad de demostración, sino de simplemente conformarme con la garantía de mis creencias o de ciertas creencias teológicas. O sea, yo entiendo que desde la parte de la justificación sí puede haber cierta variación en la forma de que cada tradición se pueda justificar epistémicamente ciertas cosas, pero en sentido general es un término abarcador que se puede hablar de cualquier tradición. Esta pregunta es interesante de Unidos en la Fe. La teología moral es la que regiría las ciencias, ¿no? La teología moral es la que, bueno, no sé en qué sentido él se especificaría de regir, si es en el sentido, por ejemplo, de tener una actitud, vamos a decir, moral positiva, pero no sabría en qué sentido él hacía referencia de regir. O sea, regir las ciencias en qué sentido, Tal vez en el sentido de ser madre. Bueno, no creo, no. O tal vez en el sentido de darle orden o de permitir crear una especie de ética
dentro del campo de la investigación científica. Si es en el aspecto ético, si es en el aspecto ético, por ejemplo, de la actitud que tiene que tener cada persona en su quehacer, en sus diferentes ciencias, sí, pudiésemos decir que sí, porque de hecho, en la teología moral no solamente la rige, sino que desde la teología moral se podíamos justificar, o de la moral per se justificar ciertas actitudes positivas en cuanto al manejo ético dentro de las ciencias y el quehacer científico. Exacto. Esta es la última pregunta. Si es científicamente comprobable, este ya es algo, bueno, ya que estamos hablando de teología como ciencia, un tópico, una viruta. ¿Es científicamente comprobable que Génesis 1 es factible o es mejor afirmar que está narrado en forma de mito historia? Bueno, eso sería un tema entero para poder explicar muchas cosas, pero en términos generales, independientemente de la naturaleza del texto, la forma que se haya escrito, lo que sea, recuérdense que tanto lo que tenemos en Génesis 1 como en otras partes valida científicamente, o sea, se puede usar para validar o para dar, inclinar la balanza con respecto a ciertas hipótesis y teorías, en este caso de un origen del universo, porque se está hablando de la venida de la existencia de un universo cuando las contrapartes negaban todo lo contrario. De hecho, en la parte de la teología mítica, en la poética de los presocráticos, se hablaba de origen de las cosas, pero no en el sentido de ser creados, porque lo primero que surgió fue el caos para algunos, otros elementos naturales, pero nunca se hablaba de la creación per se de esas cosas, sino de la existencia permanente y eterna de esas cosas. Entonces, tenemos en Génesis una declaración, vamos a decir un tanto única en ese sentido, de que todas las cosas vienen a la existencia y es lo que se sabe científicamente. Eso sería un ejemplo, vamos a decir, claro, de cómo de forma dialógica entran en conversación la teología y la ciencia. Tanto la teología por lo que afirma y la ciencia con lo que puede mostrar en base a su metodología. Eso sin tocar la naturaleza textual del relato, si es mito historia, si es literal, o sea, sin meternos en esa parte, yo creo que podíamos responder de esa manera. Ok, mira, ya ellos aclaran que se refieren, cuando hablan de teología moral, me refiero a que la ética es la que debe regir el desarrollo científico. Por ejemplo, no debemos clonar humanos, etcétera. Claro, sí, éramos como, tratamos como de intuir, porque fíjate que dimos en el clavo con lo que quería decir. Sí, o sea, de hecho, esas son de las partes que dentro de las ciencias puras, para los que, por ejemplo, les gusta decir que solamente son ciencias las que usan el método científico per se, son cosas que la ciencia asume sin poder demostrar. Ciertas normativas éticas que no puede justificar científicamente, las asume por fe, que yo tengo que ser honesto y justo con mis investigaciones, que yo no puedo hacer investigaciones, por ejemplo, imagínate una investigación farmacéutica que yo diga, mira, esto cura el cáncer, y cuando no cura el cáncer de verdad. Eso es ser antiético o incluso de esos principios teológicos morales. En el caso de la clonación humana, sino un caso puntual y perfecto para poner límites a ciertas cosas que se pueden hacer de la ciencia. O sea, una justificación desde la teología moral de por cuál la clonación no sería permitida o bien vista en este sentido. O sea, lo mismo que decía Chomsky cuando hablaba de los deberes del científico, es decir, el hombre de ciencias tiene unas lealtades invisibles, al decir de Bolsonaro allí, que tiene que cumplir, y esas lealtades invisibles son obviamente analizadas desde la perspectiva de la ética y la moral cristianas. Exacto. Que es donde generalmente se ha desarrollado mayormente el boom de la revolución científica en sociedades con una moral judeocristiana. Ahora, tocante a lo de la teología liberal, Carmona ya explica que se refería a la teología liberal representada desde Dibelius, Bullmann, Tillich, que busca desmitificar el texto para el hombre del siglo XX y del siglo XIX y siglo XX. No, de hecho, cuando iniciamos la conversación, justamente mencionábamos esa parte específicamente con Barr y el mismo Bullmann. Fíjate como, por ejemplo, en el contexto donde ellos se desarrollan y tratan de darle una justificación o una validez al texto. Dicen, mira, prácticamente esto no se puede demostrar racionalmente, pero lo aceptamos como algo existencial, como algo dialéctico, etcétera. Es un problema porque contrario a ellos, Pannenberg viene con otra explicación que fue totalmente opuesta y que atinó a lo que realmente es. Yo no puedo hablar de un estudio objetivo, de un método objetivo con cosas que no son objetivas ni reales. O sea, eso sería algo absurdo. Entonces, en ese sentido, no. O sea, esto hizo más daño que bien. Claro. La última pregunta, ya.
Esta sí es la última. De Miguel Asensio. ¿La teología católica es científica? Bueno, aquí la teología católica abarca tantas cosas que no sabría si hace mención específica a algo, porque fíjate que él dice teología católica, o sea, él quiere como hacer mención a algo específico. Porque... Vamos a ser más específicos con esta otra pregunta del mismo personaje. Miguel nos pregunta, ¿los musulmanes hacen ciencia teológica? Los musulmanes hacen ciencia teológica hasta cierto punto. O sea, cuando, por ejemplo, en la Edad Media, ciertos movimientos musulmanes que dieron origen a ciertas justificaciones teológicas por sus argumentaciones, como lo que se conoce, por ejemplo, como las argumentaciones en base a filosóficas del origen del universo y del comienzo del universo en el tiempo. En ese sentido, ellos están haciendo una teología científica. Ahora, en otras partes, fallan para justificar o aún para, vamos a decir, usar cierto alegato especial para no usar esa misma metodología científica o ese mismo proceder para justificar esas otras creencias o tratar de justificarlas. En este punto, sí pudiésemos hablar de ciertas cosas que se aceptan sin ningún tipo de validación y que fuera de ellas no tienen ningún tipo de validación, contrarias a lo que se ve dentro de la teología cristiana, porque es un punto que hay que mencionar que cuando yo hablo del término teología como ciencia, me estoy refiriendo a la teología cristiana. Me parece que al principio yo decía que la teología no era un término per se cristiano, sino que ya desde Platón se usaba. O sea, yo no estoy diciendo que la teología como ciencia es válida en Platón o en todo lo que dice, o la teología mítica de lo presocrático. Estamos hablando en el contexto de teología cristiana per se, que sería bueno, creo que en duda creí en el principio, pero qué bueno que se hizo la pregunta para aclarar de que no, claro. No estamos validando todas las teologías claro. mundial, simplemente estamos hablando de la teología cristiana. Sí, en ese caso. Y respondiendo a la pregunta anterior, por supuesto, yo creo que la corrección sería la siguiente. La teología es ciencia como tal. Se puede incluir una serie de conocimientos y planteamientos, y dentro del mundo cristiano hay muy grandes, enormes y grandes exponentes dentro del campo teológico que han hecho verdadera ciencia, han hecho un trabajo científico. Muchos de ellos lo han hecho desde postulados que hoy cuestionaríamos, otros lo han hecho desde la ortodoxia y lo han hecho desde el campo tanto protestante como católico romano. Sin duda alguna, dentro del campo católico romano han habido quienes han hecho un excelente trabajo dentro del estudio dogmático, pero muy adecuado a la hora de elaborar un desarrollo de estudio de ciencias bíblicas como tal. Lo han hecho muchos bien, otros no lo han hecho tan bien, especialmente los promotores dentro del catolicismo romano del teísmo evolutivo, que sin duda alguna se desconectaría de muchas de las visiones prácticas que asume la ortodoxia, como es el caso, por ejemplo, de Teilhard de Chardin y otros autores que no tendría que mencionar ahora mismo porque no estamos ya en una clase de historia eclesiástica, pero sin duda alguna hay un excelente trabajo que se ha hecho y hay otros trabajos que han sido también vistos de una forma que hoy cuestionaríamos. Y eso en todo el espectro, entendiendo que cuando hablamos del estudio teológico científico nos estamos limitando al campo de estudio teológico como tal. Así que yo creo que en esas áreas lo que podríamos hablar es de que hay dentro del campo del estudio reformado o protestante, dentro del campo del estudio católico romano, han habido como diversos grupos que se han fortalecido en áreas específicas. Sin duda alguna, la soteriología reformada es mucho más amplia y mucho más avanzada que la teología católico-romana. En el campo de la teología propiamente dicha, creo que hay empates, aunque hay teólogos católicos romanos que han hecho excelentes avances dentro del campo desde una perspectiva rigorista del campo académico de la teología propiamente dicha, pero en ocasiones la dogmatización ha impedido que puedan avanzar mayormente como si lo pudiesen haber hecho si no tuviesen los frenos dogmáticos que a veces le presentan ciertos grupos conciliares. Esa sería una forma de decirlo. Creo que hemos llegado al final. Quiero resaltar este comentario que en sí mismo es una cita de Charles Hodge, ese gran teólogo de Princeton, que decía que la teología es la ciencia de los hechos de revelación divina hasta ahora, como esos hechos conciernen a la naturaleza de Dios y nuestra relación con él. Gracias, unidos en la fe, por rescatarnos esa frase de Hodge. Querido Oscar, tu cierre.
Sí, bueno, yo al final agradecerte el espacio a las personas que estuvieron presentes y comentando, de hecho con sus buenas preguntas y comentarios, hicieron más la práctica del espacio menos y de hecho mostraron que sí se entendió gran parte de lo que se trató de explicar en esta noche, que al final simplemente es con el propósito de hacer ver y darle un poco más de justificación a las cosas que nosotros hacemos y tenemos que hacer. Es como dicen muchos pensadores, todos al final somos teólogos. La pregunta sería qué tan buen teólogo somos o qué tan buen teólogos podemos llegar a ser. Entonces, ya sea que usted haga el ejercicio de forma académica o esté pensando hacerlo o no lo haga de forma académica, hay que tratar de hacer buena teología en base a lo que nosotros hemos mencionado hoy en este espacio, en esta charla. La teología no es el estudio de cosas o creencias en el aire, subjetivas, que no tienen base ni fundamento, sino que se fundamenta, están bien fundamentadas, son bien reales y que cumplen los criterios que cumplen otras ciencias. Recuérdense que nosotros hemos hablado de una justificación de la teología como ciencia, pero como sapiencia, que es otro aspecto importante. Yo quisiera cerrar diciendo que todo lo que a través de la ciencia como teología podamos conocer, al final tiene que aplicarse en la parte de sapiencia, que es la aplicación o la vivencia de cómo esas creencias afectan mi vida práctica de piedad para cada día poder ser una mejor persona o un mejor obrero encaminado a lo que el Señor quiere que se haga en ese sentido. Entonces, todo lo que podamos saber y aprender y conocer siempre va orientado a ese fin, como un buen obrero que traza bien la palabra de verdad y que se ejercita en la piedad. Es todo lo que podía decir para cerrar en esta noche. Agradecer nuevamente el espacio y muy contento y a gusto de estar aquí con ustedes. Sí, de hecho quiero agradecerte a ti por haber estado con nosotros. Sin duda alguna fue un excelente conversatorio. Me sentí muy ameno porque estaba como nadando en mis aguas, así que me siento complacido de ese trabajo que has realizado. Y también a todos los que nos ven, quiero especialmente saludar a Gina Martin, que siempre está apoyándonos, a la doctora Ibelice, que estaba también por ahí, a Nicolás Alberto Caputo con sus aportes también. Excúseme si no puedo saludarlos a todos por causa del tiempo, pero unidos en la fe, Miguel Asensios, Omar Carmona, nuestro amigo Luis Lisboa, que estuvo con nosotros, y finalmente quiero mencionar a nuestro querido y común amigo Carlos Veloz, que está con nosotros ahí. Carlos Veloz. Claro, un saludo para Carlos Veloz. Sí, un gran amigo y hermano. Qué bueno que estás también con nosotros acá. Sin duda alguna, el trabajo que nosotros hemos presentado es simplemente para estimular a que cada uno de ustedes vea que realmente la teología es e implica un trabajo esforzado y mancomunado de expertos que hacen ciencia, pero ciencia teológica. La teología hoy en día parece haberse abaratado demasiado. Esta idea de todos somos teólogos, aunque tiene ciertos visos de verdad, en ocasiones nos oculta la realidad de que la teología es una profesión, hermano, de que es una profesión seria y de que nosotros tenemos que asumirlo con esa seriedad profesional, porque sin duda alguna todos pueden hablar de teología, pero no todos pueden pensar como teólogos o hablar como teólogos porque realmente no se han formado como tales. La formación teológica es importante, está abierta para todos, pero se necesita formación teológica, que muchas veces trasciende la titulación, eso sí es verdad, pero claro, se necesita de forma imperativa si realmente queremos hacer un buen trabajo y hablar de dar respuestas correctas desde el campo teológico, de hacer ciencia en la teología. Gracias, mi querido hermano Carlos, por este gran trabajo y espero que pronto podamos leer ese ensayo. ¿Cuándo estará listo? Yo estimo que a finales de este mes estará listo, Dios mediante. ¿Dónde podremos encontrar la lectura de ese documento? ¿Cómo acceder a él? Bueno, yo lo voy a publicar en mis redes y en la página web. ¿Y cómo te podemos ubicar para todos los que nos ven? En Facebook me pueden ubicar por el mismo nombre, Carlos Rodríguez, me pueden encontrar y allí van a encontrar tanto las informaciones que yo comparto, publicaciones, escritos así como lo que comparto en la página web. Excelente, excelente. Bueno, ya ustedes saben, sigan a mi querido hermano Carlos Rodríguez, no se lo pueden perder, es un excelente pensador
y una promesa teológica. Un orgullo para nosotros y orgullo dominicano, debo decir. Sí. Gracias, gracias. Un Muchas placer. gracias. Okay, bye. Bendiciones, amigos. Y como siempre, gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Fue un gran honor, fue un gran privilegio que pudiesen estar con nosotros. Les pido disculpas a los que no pude presentar todos los comentarios, pero sin duda alguna agradecemos por su gran apoyo y por todo lo que han hecho. Recuérdense que en este canal estamos intentando siempre proveer mucha buena información, enriquecer el acervo y dar respuestas a las preguntas que mucha gente tiene respecto a la fe y respecto a la teología. Por eso el canal tiene este nombre. Les aviso que ya estamos en el proceso de edición y finalización del libro del Teólogo Responde, un libro que va a salir pronto. Lo van a poder conseguir en Amazon. Yo voy a hacer un programa especial cuando ese libro salga para que ustedes lo puedan tener. Inmediatamente lo tenga a mano. Lo voy a enseñar. Es un libro de preguntas y respuestas muy bueno que fue elaborado a través de la recopilación de preguntas que fui dando a respuestas a preguntas que fui dando desde el 2019. Así que es un libro que tiene una recopilación de muchas preguntas. No recuerdo la cantidad exacta, de hecho no las contabilicé, la cantidad exacta, pero es un libro de más de 300 páginas. Así que espero que ustedes le puedan sacar provecho cuando salga. Y como saben, ya la revista Contracultura Volumen 1 está en Amazon, pueden conseguirla cuando quieran. Tiene temas muy, muy buenos y estamos trabajando para nuestro próximo número. Dios les bendiga, gracias por acompañarnos y que la paz del Señor esté con ustedes.